la próxima canción. Dice, manda la lluvia, Señor. Aunque no sabemos lo que está pasando en nuestro mundo, sabemos que siempre podemos confiar en el Señor. Veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y esta es la señal que su lluvia va a caer. Veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y esta es la señal que su lluvia va a caer. Oh, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Oh Dios, te anhelamos, te glorificamos, Señor. Oh, yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y esta es la señal que su lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y esta es la señal que su lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Oh, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Oh Dios, manda la lluvia, 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 manda la lluvia. Oh, manda la lluvia de sanidad, manda la lluvia de libertad, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia de sanidad, manda la lluvia de libertad, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, Dios, manda la lluvia, haz llover, oh Dios, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Bendiciones, queridos y amados hermanos y hermanas. Hoy en este día domingo estamos muy contentos que ustedes están con nosotros en este servicio muy especial. Sabemos que estamos en una temporada muy diferente de lo que estamos acostumbrados. El mundo está en crisis. Cuando nosotros empezamos a leer todo
las noticias, empezamos a leer las redes sociales. Sabemos que estamos viviendo en una temporada que cuando empezamos a pensarlo, puede entrar la preocupación, puede entrar el temor. Y cuando empezamos a ver todo lo que está sucediendo, empezamos a inundarnos de cosas que tal vez no son de parte del Señor. En este día yo quiero empezar leyendo el Salmo 91 para que podamos recordar en quién debemos de confiar. Salmos 91 dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Sigue diciendo la palabra de Dios: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y el verso 15 dice de esta manera: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tenemos esta esperanza, queridos amigos y hermanos, que aunque todo está sucediendo en este mundo, el Señor está con nosotros. Él pone sus ángeles alrededor de nosotros. Él nada más hace eso, sino que Él pone todas sus alas y nosotros estamos cubiertos con su protección de Él. Cuando usted empieza a sentir temor y cuando usted empieza a sentir desesperación, solamente clama el nombre de Jesucristo y sepa que Dios está contigo. Y sepa también que sus ángeles están alrededor de usted. Queremos que usted sepa que no están solos, porque no solamente el Señor está contigo, no solamente Dios está con su familia, pero también nuestra iglesia de Sanctuary en español está con ustedes. Ustedes no están solos durante estos tiempos de dificultad y queremos que ustedes sepan que aunque no pueden venir al edificio, aunque no pueden venir a un culto a donde pueden estar sentados con nosotros, nosotros sí queremos entrar a sus hogares y estamos aquí para servirle en cualquier cosa. Mi esposo y yo soy la pastora Jessica Márquez, mi esposo el pastor Antonio estará predicando en algunos momentos. Estamos aquí para servir en cualquier cosa y usted nada más tiene que llamar a la iglesia o llamarme a mí. Usted puede ver estos números telefónicos aquí abajito del video y usted puede llamar a cualquier momento y estamos aquí para ayudarles. Saludos mis queridos hermanos, Dios le bendiga a sus hogares entre la semana, estudio bíblico, y quiero compartir con ustedes un poco la palabra de Dios y muchas gracias por estar con nosotros por unos minutos. Quiero estar hablando de un tema que es bastante importante, es un tema que va a hacer que nosotros podamos tener verdaderamente fe. Y no solamente fe, pero tener un fe que pueda hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que saber cómo desatar el poder de nuestra fe. Si usted en este día quiere seguirme con la palabra de Dios, estaré leyendo de 3 porciones diferentes de la palabra del Señor. El primero es Romanos en el capítulo 10, en el verso 17. La palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír,
y del oír la palabra de Dios. Hebreos en el capítulo 11, en el verso 6, la palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por último, en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 22, la palabra de Dios nos habla: pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Como introducción quiero decirle que Dios todavía nos habla hoy. Todavía Dios está hablando a nuestras vidas. Si nosotros podemos apagar las voces de este mundo, la voz de Satanás y la voz de nuestra carne, podremos nosotros escuchar claramente lo que Dios está hablando a nuestra vida. Es algo que yo creo que tenemos que hacer para poder escuchar la voz de Dios. Yo creo que en estos tiempos Dios quiere hablarnos más que nunca. Cuando creemos que lo que Dios dice, el poder de la palabra logrará maravillas en nuestras vidas. Yo no sé de usted, pero yo quiero ver maravillas suceder en mi vida. Yo quiero ver maravillas suceder en la vida de ustedes, cosas que no podemos nosotros dar explicación de lo que Dios estará haciendo. La misma palabra de Dios dice que actúa en la vieja creación, es el mismo poder que actúa en nuestra creación. Por medio de la fe podemos ver que lo que otros no pueden ver. La fe no solamente es una virtud, pero es el pórtico sagrado por donde pasan todas las virtudes. Este día estaremos estudiando nosotros 3 puntos que son muy importantes, que nos ayudarán a desatar la fe. La primera es oír a Dios por medio de su palabra. Tenemos que aprender a oír la palabra de Dios. La segunda es creerle a Dios como está en su palabra. En este mundo no podremos creer muchas cosas, pero una cosa sí podemos creer, que lo que está establecido en la palabra de Dios siempre llegará a pasar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra permanece fiel, verdadero en nuestras vidas. Y la tercera es ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Alguien dijo una vez: hasta que no le pongas pies a la palabra de Dios, no puede funcionar para tu vida. Oír a Dios por medio de su palabra es una de las cosas más importantes. El primer requisito para desatar el poder de la fe es oír la palabra de Dios a cada día. Muchos de nosotros solamente queremos leer la palabra de Dios, queremos recitar la palabra de Dios cuando nos sentimos que estamos nosotros en diferentes problemas en nuestra vida. Pero quiero que usted sepa, mi querido hermano, que nosotros tenemos que esconder cada día la palabra de Dios en nuestra vida, porque es una semilla que empieza a crecer. Cuando nosotros empezamos a oír la palabra de Dios y empezar a guardarlo en nuestro corazón, cosas maravillosas empezarán a pasar. Romanos en el capítulo 10, en el verso 17, la palabra de Dios nos habla: así que la fe es por el oír, y del oír la palabra de Dios. Nosotros somos el resultado de lo que alimentamos nuestra mente. En este día, ¿cómo estás alimentando tu mente?
¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué es lo que estás tratando de entender? ¿Cuál es la cosa que estás dejando entrar a tu vida? Lo que tú dejes entrar a tu mente es el resultado de quién serás y cómo serás. Proverbios en el capítulo 23, en el verso 7 nos habla, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, mi querido hermano, la palabra de Dios nos está hablando que nosotros, lo que nosotros pensamos, así nosotros vamos a ser. Para desatar el poder, amén, de la fe necesitamos tener la palabra de Dios cada día en nuestro corazón, y de esta manera nosotros vamos a ver cosas maravillosas suceder. Todo empieza con lo que nosotros no solamente hablamos, pero cómo nosotros estamos alimentando nuestra mente, cómo nosotros estamos alimentando nuestro espíritu. La fe es absolutamente, amén, vital para el reino de los cielos. La fe es nuestro pasaporte para entrar en el reino de los cielos. Sin fe es imposible ser agradado por Dios. La fe es tan importante que la palabra fe es mencionada en el Nuevo Testamento 245 veces, mientras que el amor es más grande que la fe, solo se menciona 179 veces. Usted verá que tener fe es importante para servir a Dios y para desatar ese poder que hay en la fe. Número 2, creerle a Dios como está en su palabra. No es suficiente creer en Dios, sino creerle. Aún los demonios creen en Dios, pero ellos no van a ser salvos. Sus oraciones no pueden ser contestados. Santiago capítulo 2, versos 19 y 20 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Verso 20 dice: mas quieres saber, hombre vano, ¿qué es la fe sin obras? Es muerte. La manera de agradar a Dios es creyéndole como dice su palabra en Hebreos en el capítulo 11 en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera que nosotros seremos galardonadores, amén, es cuando buscamos a Dios por medio de nuestra fe. Cuando nosotros buscamos a Dios por nuestra fe, veremos la gloria, las maravillas de Dios en nuestra vida. La fe honra a Dios. Dios honra la fe. El que no desea tener fe no será creyente. Porque para poder servir y ser declarado hijo de Dios, todo empieza con la fe que nosotros tengamos en Dios. El creyente que tiene confianza en Dios pide sin dudar que recibirá lo que necesita. Santiago en el capítulo 1, en el verso 5 al 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Si no tenemos nosotros sabiduría, la Biblia dice que nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios. Pero cuando nosotros pidamos a Dios, lo tenemos que pedir sin dudar, amén, de que Dios no hará nada si nosotros no tenemos esa fe. Mateo en el capítulo 6, en el verso 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana echa en el horno, Dios la visita así, ¿no hará también más vosotros, hombres de poca fe? Para vivir sin fe valiera más vivir ciego. Si usted pierde la fe, no puede perder ya más.
El camino para ver con la fe es cerrar los ojos de la razón. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La falta de fe nos limita contra las fuerzas del enemigo. Miraremos la importancia de los discípulos para sacar un demonio. Mateo en el capítulo 17, en el verso 19, la palabra de Dios nos habla: y viendo entonces los discípulos a Jesús apartando, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos sacar fuera? Mateo 17, 20 sigue diciendo: Jesús le dijo: porque por vuestra poca fe. Yo voy a decirle, hermano, tenemos que tener fe en Dios. La palabra del Señor dice que nosotros no podemos tener autoridad sobre los demonios si nosotros tenemos poca fe. Pero cuando empezamos a creer que nosotros hemos sido, dado las llaves del reino de los cielos y que el enemigo está sometido debajo de nuestros pies, entonces tendremos la autoridad. Y Dios hará cosas grandes en nuestra vida. La fe hace posible lo que es imposible para el hombre. Marcos capítulo 9, verso 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo voy a decir, yo no sé en qué momento estás en tu vida y qué es lo que está pasando en tu vida, pero lo que sí te puedo decir, que si puedes tener un poco de fe, amén, al que cree, todo le es posible. Yo sé que las cosas no se ven tan fáciles en este momento, pero ten un poco de fe, anímate un poco. Di: Señor, tú sabes a dónde estoy por lo que estoy pasando. Cierra tus ojos y pídale al Señor que puedas tener fe para creer por las cosas que Él hará en tu vida. Para último, palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser más que solamente oidores de su palabra. Tenemos que ser hacedores de su palabra. Palabra de Dios dice que por la fe Noé fue logrado que su familia fuese salva del diluvio. Por la fe vemos nosotros que los jóvenes hebreos Sadrach, Mesach y Abednego tenían fe de que Dios los iba a librar del horno de fuego. Porque tuvieron fe. La fe de Pedro fue que lo mantuvo andando sobre las aguas. La fe de la mujer cananea pudo ver que su hija fuera libre del demonio. Amén. La fe de la viuda que hizo la torta para Elías pudo escuchar y obedecer al profeta de Dios, y porque ella escuchó al profeta de Dios, ella cada vez que iba y agarraba la vasija para el aceite y la harina, nunca cesaba, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay que tener fe para creer y para hacer, hermano, y para ver la gloria de Dios y ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Abraham desató el poder de la fe antes de sacrificar a su hijo Isaac. Obedeció, y porque obedeció, Dios, amén, lo hizo grande en su reino. Podemos nosotros ver todas estas escrituras que, amén, estamos leyendo en la palabra de Dios. Hubo hombres grandes y poderosos que hicieron cosas grandes para el Señor Jesucristo. Hicieron grandes cosas entre el pueblo, y todo pasó simplemente porque había alguien que tenía fe y pudo desatar el poder de la fe que ellos habían tenido. Este día, mientras que entramos a su casa,
Amén, hay una fe dentro de ti. Dios ha puesto fe dentro de ti. Desátalo. Amén, empieza a creer. Empieza a hacer oraciones. Empieza a hacer cosas en tu vida que requieran de tanta fe que asombre a Dios. Amén, cómo tus oraciones están siendo oradas. Cómo estás creyendo en estos días. No para lo mediocre, para lo de siempre, sino para cosas grandes que Dios hará en tu vida. Amén. Yo declaro bendiciones en tu vida en esta semana. Que Dios te bendiga, que tu fe no falte, que tu fe esté fuerte y que puedas desatar el poder de la fe en tu vida para ver cosas grandes suceder. Me despido en este día en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y declaro la paz y la tranquilidad, el amor en sus casas, en sus hogares, sus familias. Amén. Y vamos a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. No importa lo que venga, sepa que Jesús está contigo y que Él nunca te dejará. Que el Señor te bendiga ricamente y estamos aquí para servirle siempre. Que Dios te bendiga.